Bien, pues vamos a iniciar el estudio de hoy. Es la lección 26 y vamos a leer Hechos capítulo 13. Vamos a leer el final del capítulo 13 a partir del versículo 42 y nos vamos a seguir sobre el capítulo 14 hasta el versículo 7. Ok, de Hechos 13:42 y vamos a terminar en Hechos 14:7. Ok, entonces vamos a leer un versículo, cada quien del versículo 42, hermana ¿Uno? un versículo nada más. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que al siguiente día de reposo ahí está muy chiquitita la letra, les hablaran de estas cosas. Okay. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos a muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Bien, vamos a ver lo que nos dice el inicio, la introducción.
Dice, la historia de la iglesia, lo que hasta ahora hemos estudiado en este libro de Hechos de los Apóstoles, ha estado lleno de grandes matices. Mientras que en un lado las personas reciben el Evangelio en paz, con gusto y sin oposición del pueblo, en otros lados, mientras que unos lo reciben con gusto, otros se oponen enérgicamente a ello. Y eso es algo que no debemos dejar pasar por alto, pues debemos tener claro que la predicación del Evangelio no siempre hará popular al predicador y no todos lo verán con buenos ojos. Ahora Pablo ha predicado el Evangelio en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y es bueno que leamos el efecto que este mensaje tuvo en tal lugar, así como también el efecto de su predicación en Iconio y la forma de persecución que les tocó vivir como resultado. Entonces vamos a ver el efecto de la predicación del Evangelio, cómo reaccionan las personas al mensaje de Pablo. Nos dice el punto 1, viniendo aquí al versículo 43 del capítulo 13, dice 13. El versículo 42 del capítulo 13. Al salir de la sinagoga, después de haber predicado ahí, la gente le rogaba a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo, era cuando se reunían las sinagogas, el día de reposo, que al siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Ahora, ¿a qué se refiere estas cosas? Es decir, que les pedían que continuaran enseñándoles acerca de Jesús y de su obra de salvación, que es lo que les había predicado Pablo. Así que muchos de los judíos, aquí el término de los judíos va a ser relevante al menos en esta lección, y vamos a ir considerando la participación de ellos. Muchos de los judíos y de los prosélitos, es decir, no eran judíos pero seguían al judaísmo, o se convirtieron, eran gentiles, se convirtieron. Prosélitos, ¿qué? Como los temerosos de Dios. Judíos, prosélitos temerosos de Dios, gentiles que tenían temor a Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé. Es decir, todavía lo siguieron buscando durante la semana, quienes hablándoles les instaban a perseverar ¿en qué? En la gracia de Dios. Ok, Lucas nos hace un buen relato de lo que predicó Pablo, de cómo les hablaban a las personas. Aquí nos señala cómo animaban a las personas a seguir en la gracia de Dios. Así que el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad, es decir, no toda, pero sí muchísima gente, se reunió para oír la palabra del Señor en el siguiente día de reposo. Ok, una semana que seguramente la gente estuvo buscando a Pablo y a Bernabé, y se reunieron casi toda la ciudad ese día. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos. Ahora, aquí entendemos que Lucas se refiere a los judíos que no habían creído, porque había judíos que sí habían creído. Obviamente ellos no se iban a sentir celosos. Debido a ese celo, ellos, ¿qué hacían? La última palabra, ¿cómo contradecían a Pablo? Blasfemando, dice ahí, ¿verdad? Que blasfemaban. Ok, ellos blasfemaban, para contradecir lo que Pablo decía. Le rebatían o le contradecían, ¿verdad? Pero ellos lo que hacían era blasfemar. Ahora, una herejía es una enseñanza falsa. Una blasfemia es insultar a Dios, o hacer burla de Dios, o hablar algo en contra de Dios. Entonces es diferente una herejía a una blasfemia. Una blasfemia ya es directamente a agredir el nombre de Dios, digamos. Entonces ellos blasfemaban para contradecir lo que Pablo decía. Eso provocó una reacción importante.
Pablo y Bernabé hablaron con valor. Estamos en el versículo 46, ¿verdad? Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios, les fuera predicada primeramente a ustedes. Era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos, ok, ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, una buena forma de exponer lo que en realidad los judíos están rechazando. Así que ahora nos volvemos a los gentiles. Gentiles viene de la palabra gentes. Bueno, aquí hay algo importante que entender. Un aspecto importante en la historia que nos narra el libro de Hechos es el giro que el Evangelio va a tomar con respecto a lo que Jesús había mandado inicialmente a sus discípulos. En Mateo 10, del 6 al 7, que está citado aquí, dice: no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, él manda a sus discípulos que le prediquen solo a los que son israelitas, a los judíos principalmente. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su ministerio se definió en las palabras dichas, en las que él dijo en Mateo 15:24. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Jesús vino para hablar a los suyos, como dice ahí Juan 1. Pero el asunto es que, sin embargo, tras haber completado su obra redentora en la cruz y haber resucitado, envía a los apóstoles a ser discípulos de todas las naciones. Aquí me faltó la cita, ese es un pasaje de Mateo 28:19. Ok, Mateo 28:19, que dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos de todas las naciones. Es Mateo 28:19. Bueno, el término griego panta eten, la palabra eten o etne, se puede transliterar como etnia. Es una palabra que tenemos en español cuando dicen, bueno, los diferentes pueblos que ha habido en México, las etnias, los purépechas o tarascos, los matlacincas, bueno, todos los pueblos, ¿no? Aztecas, todos ellos, mayas, esas son etnias. El asunto es que se traduce a veces como gentes o como naciones, y a veces se traduce como gentiles. En el Antiguo Testamento se traduce como naciones y en el Nuevo Testamento se traduce como gentiles, tal como lo vamos a ver en la siguiente frase que va a decir Pablo. Vamos a ver la frase de Pablo y ahorita leemos los pasajes de Isaías. Ok, Pablo dice que ellos se van a los gentiles porque así nos lo ha mandado el Señor. Y él cita, vamos a ver quién lee Isaías 42:6. ¿Quién quiere leer? Isaías, hermano. Isaías 42:6. Y el otro pasaje es Isaías 49:6. ¿Lo leo usted, hermano? Ok. 49:6. 42:6 y el otro es 49:6. Creo que tráete una Biblia de las que están abajo que tiene la letra más grande. A ver. Sí, adelante, hermana. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones. Ok, te pondré por luz de las naciones. Ese término que ahí dice naciones también se puede traducir como gentiles. Ok, y el otro Isaías 49:6. 49:6, sí. Dice él: pocas cosas es que tú seas mi siervo,
para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones. Ok, aquí nuevamente lo dice, te haré luz de las naciones. Dios ha puesto personas que iban con los judíos, pero también profetizó a través de Isaías que la gente que no era judía o que no era israelita, sino que las naciones también iban a recibir la palabra. Hay un pasaje más, Lucas 2:32, ¿quién quiere leerlo? A ver, ¿quién de ustedes lo lee? Eliseo, ok, adelante. Lucas 2:32. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ok, Jesús es llamado por Simeón, un anciano que cuando Jesús nació y lo llevaron al templo siendo bebé, lo vio y tomó a Jesús en sus manos y lo bendijo y dijo precisamente que Dios había puesto a Jesús por luz de las naciones. Lo que está revelando aquí Pablo es que el mensaje del Evangelio ya estaba profetizado, que no era solo para los israelitas, sino que era para todas las personas de todas las naciones. Ok, lo vemos al menos en estos 3 pasajes. Entonces dice Pablo, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto como luz. Te he puesto como luz para los gentiles, es decir, las naciones. El término finalmente es a lo que se refiere, las naciones, a fin de que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Entonces Pablo dice, nosotros ya no vamos a ir con los judíos, vamos a ir con las naciones. Y esto hizo que se regocijaran ¿quiénes? Los gentiles, ¿verdad? Dicen, para nosotros va a ser la palabra. Ya el tener relación con Dios no está limitado solo a los judíos. Noten una cosa, lo que nos dice de esa sinagoga de Antioquía de Pisidia que vimos en la lección anterior, es que había judíos, pero había gente temerosa de Dios que no era judía. Quiere decir que ellos buscaban a Dios, ¿y dónde lo encontraban? Entre los judíos. Pero ahora se les anuncia que ya no van a tener que ir ahí, ya van a poder buscar a Dios por sí mismos, y este es el sentido de la iglesia. Ok, entonces esto hizo que se regocijaran los gentiles y glorificaban la palabra del Señor. Glorificaban la palabra del Señor. Y entonces creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Cuantos estaban ordenados a vida eterna. Una frase muy interesante. Esta frase, de hecho, es uno de los pasajes más destacados acerca de la elección de Dios, quien ha predestinado a salvación a quienes Él ha determinado. Y también acerca del llamamiento eficaz, pues quienes Dios llama a salvación responden creyendo en Cristo. Así se elimina la falsa idea de que los que están predestinados serán salvos aún sin llegar a creer en Jesucristo, porque dice que los que estaban ordenados a vida eterna, ¿qué hicieron? Creyeron. Entonces, uno se salva creyendo en Cristo, pero Dios determina quién ha de creer. Ese es el sentido de esta frase, es el sentido del llamamiento de Dios, de la elección de Dios. Ok, entonces una de las cosas que creemos, realmente los que son salvos lo son por el llamado de Dios. Y por eso dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Después de esto, la palabra del Señor se difundía por toda la región. Por toda la región se difundía la palabra. Es decir, no solamente fue en la ciudad, sino que en los alrededores se empezó a escuchar lo que estaban enseñando Pablo y Bernabé. La gente estuvo oyendo. Y aquí viene la reacción
Dice, pero los judíos, obviamente los judíos que no creyeron, instigaron a las mujeres piadosas. Los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad. Entonces, hablaron con las personas más importantes, mujeres distinguidas y hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una, ¿qué fue? Bueno, aquí, una persecución. Estamos en el versículo 50. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Ok, aquí la persecución terminó simplemente en expulsión. Los echaron del lugar y eso fue a lo que se limitaron. Pero mucha gente creyó. La palabra quedó ahí en Antioquía de Pisidia. La primera persecución de la iglesia se dio en Jerusalén por parte de los judíos tras la muerte de Esteban. La estudiamos por ahí en el capítulo 6, 7 de Hechos. Y ahora se da una persecución en una forma diferente, pero también promovida por los judíos. Ambas fueron promovidas por los judíos, quienes en los primeros años de la iglesia serán los grandes opositores del evangelio. Ahora, no todos los judíos, hay judíos que se convierten, judíos que creen, y hay judíos que no creen, pero esos judíos que no creen son los que rechazan el evangelio y rechazan a los que predican el evangelio. Entonces, lo que hicieron Pablo y Bernabé, estos sacudieron el polvo de sus pies. Ellos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Este acto lo hacen siguiendo la enseñanza de Jesús de Marcos 6:11. ¿Quién puede leer Marcos 6:11? Byron, lees Marcos 6:11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ok. Entonces, dice, eso lo hacen siguiendo la enseñanza de Jesús. Pues aunque hubo muchos que creyeron ahí, es decir, que no es de que nadie haya creído, mucha gente creyó ahí, se da testimonio en contra de los que rechazan la palabra y expulsaron a quienes les predicaban. En contra de los que hicieron dos cosas: rechazaron la palabra y expulsaron a quienes les predicaban. Ok, entonces esto es para testimonio finalmente. Pero sí hubo gente que creyó. Ahora, los discípulos, dice aquí, ellos se fueron a Iconio, pero los discípulos, los creyentes que se quedaron, estaban continuamente llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces los que creyeron, ellos continuaban gozosos. Se fueron Pablo, Bernabé, pero ellos creyeron en la palabra. Obviamente Dios después pondría personas para que siguieran instruyéndoles, ¿verdad? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ok, y aquí seguimos con el capítulo 14. ¿Qué pasa cuando llegaron a Iconio? Bueno, dice, entendemos que esta frase se refiere a aquellos que acababan de creer en Cristo en la ciudad de Antioquía de Pisidia y en toda la región,
ellos ahora son llamados discípulos. Cuando dice que los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo, no se refiere a Pablo y a Bernabé, se refiere a los que creyeron. Por lo tanto, vemos que el acto anterior de los apóstoles, es decir, sacudir el polvo de sus pies, no es contra todos los habitantes de la región, sino en contra de quienes les han rechazado expulsándolos. ¿Ok? Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Iconio y entraron juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Para empezar, seguramente era una sinagoga grande, pero mucha gente creyó, una gran multitud. Una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Es decir, nuevamente hay judíos que se convierten, hay gentiles, en este caso dice que son griegos que se convierten. Y luego nos aclara Lucas, pero los judíos que no creyeron. Hay judíos que creyeron, hay judíos que no creyeron. Ya cada vez se va a ir haciendo menos distinción entre judíos y griegos. Los judíos que no creyeron, ¿qué hicieron? Excitaron y llenaron de odio. Excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles. De los gentiles, es decir, de los que no eran judíos, contra los hermanos. Es decir, contra los que sí creyeron en la palabra. Ya los llama hermanos, ya no tiene que hacer mucha explicación. Ahora, el asunto es cómo van trabajando los judíos en esto. Dice, aquí podríamos preguntarnos, ¿no había dicho Pablo que ahora su predicación ya no sería a los judíos, sino a los gentiles? ¿Por qué entonces entran en la sinagoga de los judíos? Bueno, esa es una buena pregunta. Dice, vemos que tanto judíos como gentiles creyeron en Antioquía de Pisidia y en Iconio. Así que Pablo ha resaltado lo que años más tarde explicará en Romanos. Tengo 3 pasajes. Romanos 2:28, ¿quién lo lee? Ok, Silvia. Luego Romanos 9 del 6 al 8, Natán. Y Romanos 10 del 11 al 13, ¿quién lo lee? Hermana Carmen. Ok. A ver, vamos a ir viendo estos pasajes para poder entender. Hay más versículos que hablan sobre esto, pero vamos a verlo a la luz de estos 3. Vamos a ver qué dice Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Ok, no es judío el que lo es exteriormente. El asunto es que está señalando quién es judío, no el que étnicamente es de la raza judía, por llamarlo así, o etnia judía, porque raza no sería bien aplicado. El que es judío es aquel que lo es en su interior, eso está señalando Pablo. Bueno, vamos a ver el 9 del 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ok, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? No todos los que son hijos de Jacob son Israel. Esta es una parte que a muchos no les ha quedado claro, aunque se les leen los versículos, se ríen y dicen, ay, mejor lee bien tu Biblia. Bueno, pero la palabra es clara, no es judío el que lo es en el interior, no son los descendientes de Abraham ni de Jacob los que lo son según la carne, sino según la promesa. Y el 10, Romanos 10 del 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyente no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos,
los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, entonces nos aclara una cosa. Ya no hay distinción étnica, ya no hay distinción por quiénes fueron tus padres y en qué región naciste o de qué descendencia eres. Eso es lo que está diciendo, sino que el Señor es Señor de todos los que le invocan. Dios es Dios de todos los que le invocan. Lo que está aclarando Pablo es esto: ya no hay importancia por razón de etnia. Ya no hay importancia si tú dices soy judío porque mis padres fueron judíos, mis abuelos y todo, eso ya no tiene importancia. Ya es como dice aquí, dice, a quienes habían sido enviado Cristo no le recibieron como etnia, unos sí y otros no. Eso nos dice Juan 1:11. Juan 1:11. Por lo tanto, la salvación es para los que creen sin que haya distinción étnica, pues cuando se habla de todas las naciones, obviamente se incluye a los judíos entre ellas, así que ellos pasan a ser una nación como las demás y ya no hay distinción por razón de sus ancestros en la carne. Esa es la parte que hay que tener nosotros claro. Son una nación más, ni son los peores ni son los mejores, son iguales a todos los demás. Porque tanto entre cualquier raza, entre los que descienden de los vikingos, entre los que descienden de los árabes, entre los que descienden de los romanos, de los latinos, españoles, todos estos pueblos en Latinoamérica, etcétera, hay gente que se opone al Evangelio y hay gente que cree en el Evangelio. Eso ya no es importante. Ese es el sentido, es muy sencillo de comprender y es lo que nos explica la Biblia. Ya no hay razón de étnica para ser seleccionado o no. Dios ya no elige a las personas por su raza o por su cuestión étnica. Ok, entonces dice que los judíos están incluidos entre todas las naciones, ya son parte de todas las naciones. Y ya que en la sinagoga se reúne todo tipo de personas que tienen temor de Dios, resulta ser un buen lugar para predicar el mensaje de salvación de Cristo. Entonces ellos entran ahí, ¿por qué? ¿Porque es una sinagoga judía? No, sino porque ahí está reunida la gente que tiene temor de Dios. Porque cuando predican no solo hay judíos que se convierten, hay gentiles que se convierten porque las sinagogas están llenas de gente que no es judía que está buscando a Dios. Esa es la razón por la cual van a las sinagogas. ¿Ok? Entonces no sé si queda clara esta parte. Bueno, pese a todo lo que ocurrió, se detuvieron allí mucho tiempo. Pese a que les pusieron gente en contra, los judíos excitaron el odio contra los que se estaban convirtiendo, a pesar de eso se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor. Ellos confiaban en Dios, predicaron la palabra, se requirió valor, pero además el Señor confirmaba la palabra de su gracia. La predicación del Evangelio es la predicación de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios, o sea, milagros, en pocas palabras, por medio de sus manos. Es decir, que Dios les concedió hacer milagros. Ahí en Iconio, Bernabé, Pablo hicieron milagros, la palabra se difundió, creció mucho, se hicieron, es decir, el Evangelio ahí creció totalmente, también en Antioquía de Pisidia, pero ahí Dios está respaldando su obra. Dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Había dos bandos. No debemos pasar por alto el hecho de, aunque Pablo y Bernabé no fueron de los 12 que estuvieron con Jesús en su ministerio, son llamados apóstoles. No es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, son Pablo y Bernabé, pero son llamados apóstoles, pues el término significa enviados.
Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes, pues ya viendo toda la situación, los gentiles y los judíos se juntaron, los que estaban a favor de los judíos, con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos, o sea, para dañarlos, lastimarlos y apedrearlos, pues lo cual es lo mismo que matarlos, ¿verdad? Los apóstoles se dieron cuenta de ello, Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Hubo sabiduría, no dijeron, no, a mí Dios me va a defender y yo aquí me aguanto. No, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Es decir, a lo mejor fue la forma en que Dios les dijo, es hora de moverse. Tal vez estaban entusiasmados porque mucha gente creía, se hacían milagros, se podían sentir cómodos ahí a pesar de la oposición, pero era momento de salir. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Muy bien. Ok, entonces ya vamos a ver la próxima lección, que es lo que pasa en las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe. Ok, ¿preguntas? No, ok, pues vamos a orar para terminar. Les recuerdo, pues ya la intención es ahora animar a los hermanos para el viernes a las 11 estar aquí en el estudio y vamos a confiar en Dios que sea también una forma de estar motivando. Ya no lo tenemos el miércoles, lo vamos a tener ahora los viernes. Ok, entonces, y les recuerdo a los varones que tenemos reunión de varones el sábado a las 8 de la noche. Vamos a orar. Y ya tenemos curso 4, Dios mediante, el próximo domingo. Vamos a orar. A ver, vénganse, vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos, Señor, tu bondad, tu cuidado hacia nosotros. Gracias por todo lo que tú nos concedes. Y gracias por la vida de cada uno de los hermanos que ha estado aquí hoy y cada uno de los que ven esta transmisión. Confiamos, Padre, que el estudio de tu palabra trae sabiduría a nuestros corazones y que tú, Padre, te manifiestas con poder en ello. Sea tu gracia sobre nosotros y no nos dejes en ningún momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.